Buenos días, ICANX Follower, ¿cómo va? Todo bien, ¿verdad? Bueno, pues andamos un lunes más aquí en nuestro canal de YouTube. Hoy os vamos a enseñar un tutorial sobre una reparación. Es una reparación de estas de las que yo digo que no me gustan, que son instalaciones ya hechas y ejecutadas por otra gente, pero que eso no ha ido bien en la vida y que ahora nos han llamado para que le echemos un vistazo a ver si la podemos reparar o podemos hacer algo al respecto. He quedado con Carlos para desayunar, tomar un café, que es lo que voy a hacer ahora. Voy a ir para el bar, el fuera de turno, que es donde nos paramos a desayunar. Y después de eso volveremos a nuestras instalaciones, cogeremos la furgoneta, la cargaremos con el material y nos iremos a ver el proyecto. Esto es un edificio de oficina que montaron hace muchos años un sistema KNX y por lo visto esto no ha ido fino nunca. Han estado aguantando como han podido hasta que ya de últimas ya no pueden aguantar más porque el sistema de alarma no funciona. Es decir, ellos tienen un sistema que cuando activan un código se blinda la oficina, es decir, se cierran puertas, se cierran persianas automáticamente y se blinda la oficina y ha dejado de funcionar. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa ahí. Yo me huelo a que eso es problema de instalación, desde siempre. Que han mezclado instalación eléctrica con instalación de KNX, hay fallos de comunicación y lo de siempre. Que pasa lo que pasa porque no se sabe montar bien las instalaciones. Es lo que yo sospecho. Creo que por ahí andan los tiros. Bueno, vamos a echar un café y ahora cuando lleguemos os voy mostrando cosas y os voy mostrando detalles que no hayamos encontrado en la instalación. Porque ya está ahí Carlos, mirad. No le puedo dar la vuelta a la cámara ahora. Ahora os enseño cómo va, qué cosas nos vamos a encontrar ahí. Ahora lo vemos. Bueno, este es el cuadro que nos encontramos. Es un cuadro del fabricante Legrand. La verdad que la chapa de los cuadros Legrand me encanta. Y las tapas me encantan. Tiene un cierre fantástico y tengo que decir que la chapa de los cuadros Legrand siempre me ha gustado. Bueno, aquí lo que tenemos es unos actuadores del fabricante Zenio. Vemos ahí un IP router que lo han metido dentro del cuadro eléctrico. No hubiese puesto lo mejor ahí. Tenemos como señales de entrada, han cogido una manguera de ordenador, un cable de ordenador y la han utilizado como cables de entrada. Lo tenemos ahí abajo. Este está aquí suelto y este cable de ordenador pues está metido dentro del cuadro eléctrico. Luego aparte tenemos el cable bus que también está metido dentro del cuadro eléctrico, que no tiene un aislamiento adecuado. Y si os fijáis, también está aquí, que entra por ese tubo. Y junto con el bus entra todo eso, que creo que son las mangueras de maniobra de los pulsadores o de lo que sea. Creo que no es fuerza, ahora que lo veo. Creo que son mangueras de maniobra de los o vueltas de lámpara, o no sé, ahora lo veremos. Lo que vamos a hacer es aislar todo el bus, intentar aislarlo lo máximo posible para que no esté dentro de la instalación eléctrica, porque siempre que esté metido en la instalación eléctrica y el cable bus no tiene aislamiento suficiente, los telegramas se pierden o empiezan a transmitir cosas raras, empieza el sistema unas veces a funcionar, otras no, en fin. Entonces vamos a aislar esto. Vamos a intentar aislar el bus primero y después de aislar el bus vemos si han desaparecido los problemas, y si no han desaparecido los problemas pues ya empezaremos a mirar en el tema de programación. Pero primero aislamos el bus, porque si no, luego no sabemos diferenciar si el problema viene por el bus o por la programación. Entonces, lo que vamos a hacer es arreglar en condiciones eléctricas la instalación KNX de bus, y cuando lo hagamos y estemos convencidos de que está todo ok, si sigue fallando, es cuando le metemos mano al proyecto que hayan hecho aquí, lo revisamos y comprobamos si hay algo que esté bien o esté mal.
¿Se ve algo? Nada. Sí, ¿para dónde tira? ¿Tira para allá? Ahí. Hostia, esa caja, esa placa que abrí. ¿Estáis preparados para ver lo que he visto? ¿Qué has visto? ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, Dios mío de mis carnes! ¿Esto qué es? Una pastillita aquí de cenio. ¡Ay, no es! Una pastillita. Madre mía, ya te Una decimos. cajita. Una cajita sin emparme. Sí, no, sin emparme. Hay una caja. Es una caja de empotrar que la colocan de superficie. Por supuesto, los emparmes están ahí libres encima del techo. ¿Para qué vamos a tapar las cajas? No tapo las cajas porque no puedo. Porque si hay tanto emparme no puedo. Y también hay elementos del fabricante Cenio ahí sin tapar y de mala manera. Tampoco, a ver, dentro de lo que cabe, Ahí está. podría pasar, pero esto no está bonito. Ahí está. Esto no está Encima bonito. del techo desmontable. Cuando luego decimos que hay problemas de comunicación, que hay fallos de comunicación Esto habrá que ver qué es. y todo eso, pues Esto habrá que ver qué es. eso es una manguera que no es ni bus, ¿no? Es una manguera ahí. Sí, pero es una entrada que han una entrada cogido, de algo. además una sonda o... No creo que sea una sonda, pero... Yo creo que esto, aquí vamos a ver muchas cosas. Vamos a hacer un buen tutorial aquí. Encima tengo una chapa trama que no puedo mover las placas. Me cago en todo. Es que lo que pasa es que después dicen, vamos a llamar a los de Kaneki, que los de Kaneki son como el resto de gente, que esta gente ni abre placas de techo, ni mira nada, ni nada de nada. Esto no mira nada. Estos de Kaneki no miran nada, porque no saben. A mí me gustaría saber esto dónde va. Madre mía. De hecho, Y esta es la primera caja, acabamos de empezar, minuto número 1 del partido. Minuto número 1. Lo que vamos a encontrar aquí. Dios santo. Dios santo, Dios santo. Esto pinta bien, hermano. sí. A ver. Vale, ya sabemos que este cable de aquí, que es el que sale del cuadro eléctrico, este va justamente, cruza el techo y va hasta esa caja que tenemos ahí abierta, y donde salen varias ramificaciones bus. ¿Y a dónde va, Carlos? Igual vamos a ver. Uno, vamos a coger uno. Este, por ejemplo, lo vamos a coger. Coge uno al azar. Ese mismo. Pégale el tiro a dónde va. ¡Anda! Hostia. Otro. No, pero esto es un hierro. Vale, ¿IR? esto era para controlar la máquina. Pero está ahí suelto hay encima que- del techo. Se puede poner de otra forma. Se puede poner de otra Y que forma. está suelto ahí encima del Pero techo. bueno. Está bien, pero vamos. Sí, sí, pero bueno, no quiero... Eso habrá que poner una cajita o algo, porque... Fácil que es, señores. Si no tenemos termo retráctil o algo, ponerle un poquito de cintita para evitar cualquier problema que haya aquí. Claro, alguno puede decir que es muy tiquismiqui, pero voy a enseñar una cosa. El tema luego de posible interferencia, que se me ha metido corriente en el bus. ¿Cómo se va a meter corriente en el bus? Pues voy a enseñar una cosa. Seguidme. ¿Lo has visto? Seguidme. ¿Lo has visto? Nada. Cuando hay que meter las cabecitas dentro de la... Siempre hacerlo con mucho cuidado. Siempre. Y medir. Medir tensión. ¿Por qué? Porque nos podemos encontrar cositas como esta, ¿vale? Nos podemos encontrar aquí una fichita, ¿vale? Que puede estar tocando la chapita como estaba esta. Y te puede dar el día. Más que nada porque algunos tienen los pelitos sueltos, ¿vale? De hecho, no sé si estáis viendo por ahí el pelito de cobre. Y eso puede estar tocando la chapita y cuando acerca un poquito la frente, pues te puede llevar la sorpresa de la mañana. Y siendo Sí. luna es un poquito desagradable. Sí. Bueno, vamos a continuar. Vale, aquí lo que hemos encontrado es esto. Un bus empalmado con ficha de empalme. Esto da una falla de comunicación increíbles. Guárdalo ahí. De hecho,
No sé si lo veréis. El cable viene de allí, ¿vale? Le han dado esto y vuelve a ir para allá. No sé el sentido que tiene he hecho esto. Y yo llevo aquí 20 minutos siguiendo la línea para volver a la otra vez para atrás. Vale, aquí hemos encontrado otro detector. Otro detector. Sin caja, ahí encima del techo. Con su ficha de corriente. Está ahí a pelo, ¿no? Sí. Totalmente. Ahí. Totalmente. Ahí está. Vale. Ahí está. Son 3 interfaces, ¿no? Sí. Están todos llenos, ¿no? El hecho de que tiene cable de ordenador, me gustaría ver si se identifica ese cable de ordenador. Vale. Porque sigue utilizando el cable de ordenador. Sí, utiliza el cable de ordenador para cable, para los pulsadores, será quizás. No lo sé. Hay que seguirlo eso. Bueno, aquí lo que tenemos es una caja de conexiones eléctricas. Si veis también la caja de conexiones es de empotrar, la ponen de superficie con los interfaces dentro de extracción eléctrica, los cables eléctricos y una fuente de alimentación aquí. Una fuente de alimentación aquí encima del techo. Esto es increíble. Esto es increíble. Esto es increíble, tío. Madre mía. Con 2 cojones. Después todos somos iguales. Después todos somos buenos, después todos somos iguales. Después unos son más baratos que otros. ¿Qué pasa? Esto es el cable de la lámpara de noche. De la lamparita de noche. Joder, tío. Vamos a ver. Esto es un bus. Está empalmado con nada, con cintilante. Y hay mezclado cable eléctrico convencional. Lo que han utilizado se habrán quedado sin bus. Y han utilizado manguera convencional de flexible para empalmar el bus. Ahí está, encima del techo. Ahí está. Vale, este detector no funciona. Pero no funciona porque no hemos dado cuenta que está desconectado. La han desconectado. Así no lo hemos encontrado encima del techo. Así que no puede funcionar la vida. Vamos a ver más cositas. Hemos colocado ahí una caja estanca donde vamos ahora a colocar esos dispositivos dentro de la caja estanca y los quitamos de esa caja de empotrar. Ahí está. Yo tengo la terna llena. No, pero estaba encendido más. Sí, pero no hay nadie. No, pero es que con eso tengo que esté encendido. Sí, sí. Como he quitado esto.
Vamos a hacer una cosa, tío. Toma. Espérate. Esto es que sea... Y voy a sentar eso a uno. Bueno chicos, pues os voy a contar qué es lo que ha pasado ahora en este último momento. Hemos tenido un percance dentro de lo que es la instalación. No sé si recordáis el vídeo que antes os he puesto donde había una fuente de alimentación puesta encima del techo desmontable con unos cables y tal. Bueno, pues cuando mi compañero Carlos ha cogido la fuente de alimentación y la ha querido meter dentro de una caja estanca que estábamos preparando para dejarlo todo aislado, se han soltado los cables, un cable de fase, ha tocado el neutro, ha provocado un cortocircuito y no solamente se ha averiado la fuente de alimentación a 24 voltios, sino que se ha averiado la pantalla táctil que tiene esta gente. Claro, el tema está en que la pantalla táctil que tiene dispone de puertas lógicas para crear los distintos escenarios, programación horarias y un montón de cosas que tienen allí en estas oficinas. Claro, sin pantalla táctil no pueden funcionar, porque como toda la lógica está metida en la pantalla táctil, ya no funcionan las temperaturas, ya no funcionan las escenas, ya no funcionan las programaciones horarias, ya no funciona la gran parte de todo el proyecto. Entonces nos ha tocado tener que ir a la oficina a prisa y corriendo, desmontar una pantalla táctil de una de nuestras maletas de entrenamiento, coger el proyecto ETS de la instalación y poner los distintos botones de encendido y apagado en esta nueva pantalla táctil. Y lo que vamos a hacer es llevar esta pantalla táctil y dejarla ahí provisionalmente hasta que podamos ver si realmente podemos reparar la pantalla que se ha averiado, o si no, si tenemos que pedir una nueva. Que no creo que este modelo lo tengan, porque sospecho yo que esto es un modelo antiguo. Sospecho que es un modelo antiguo. Pero para que veáis, todo lo que iba a ser simplemente resanar y reparar cableado, por esta tontería de dejar una fuente de alimentación encima de un techo desmontable, hemos originado sin querer un cortocircuito. El cortocircuito ha originado que se rompa la fuente de alimentación a 24 voltios y también lo que es la pantalla táctil. Y ahora, ¿cómo le explicas esto al cliente? Ahora, ¿cómo le explicas esto al cliente? Porque claro, ahora todo que funcionaba más o menos desde la aplicación del teléfono móvil para que ellos encendieran y apagaran el clima, las luces y tal, ahora no lo van a hacer. O no lo van a hacer como lo hacían antes. Ahora sí tienes que correr. Ahora sí tienes que buscar una solución, buscar otra pantalla, reprogramar esa pantalla, la que se ha averiado mandarla a reparar, o ver si tienen una nueva. No sé, es un lío, es un lío. Así que mirar por dónde ha escapado esto. Esto es lo que pasa cuando metes las manos en instalaciones que no has hecho tú. Y claro, nosotros aquí habíamos dado un presupuesto cerrado de reparar el cableado, ahora te encuentras esto, ahora a ver esto ahora cómo se trata. Son de las cosas por las cuales yo siempre digo que evitéis reparar instalaciones que no has hecho tú. Porque esto luego pasa y ahora llega el enreo de pelearte con el cliente, de hacerle ver que no ha sido culpa tuya, que es que la instalación que tenía era una mierda, que una fuente no puede estar encima de un techo desmontable, que ese tipo de cosas. Y ahora te tocará pelearte con el cliente de tener que montar una pantalla nueva, o el costo de reparar una, o no lo sé. Ya sé que esto pinta que ya te va a doler la cabeza. Esto ya pinta que te va a doler la cabeza. Y claro, ya a partir de aquí el poder lo tiene el cliente. ¿Y por qué digo esto? Porque ya a partir de aquí, el cliente con que te diga que esto funcionaba y ahora ya no funciona, aunque no haya funcionado nunca, ya está en que se lo vas a tener que reparar. Y gratis. Por haberte metido aquí. Es una de las cosas por las que yo siempre le di muchas vueltas en meterme en proyectos que no he hecho yo. Esto siempre por unas cosas por otras, como salga mal, te comes un marrón que no veas. Y mirad, ya nos vamos a comer uno. Se ha roto la pantalla, ahora cómo justifica que no es por tu culpa, ahora cómo justificas que le tienes que poner una pantalla nueva, que tienes que hacer una reprogramación, o mandar a reparar la pantalla que tiene, a ver si algún electrónico nos puede reparar la pantalla. Problemas. Y al final, si el cliente en su instalación hay cosas que no funcionaban bien de inicio, ahora te dirá,
que eso no funcionaba, antes sí, es decir, que ahora no funciona y antes sí, y que tú se has averiado por el cortocircuito, por tal, por cual. Bueno, pues ahora toca pechugar, intentar dar buena imagen y repararle lo que haga falta. Así que vamos a ver cómo salimos de esta. Venga. No sé dónde estoy. ¿Qué busca? ¿Qué busca? No, la antena. Bueno chicos, pues ya tenemos realizado toda la reparación de este proyecto. Al final la pantalla táctil la hemos podido reparar modificando o sustituyendo el fusible interior que tenía la propia pantalla. Y bueno, pues al final el problema que era lo más grave, que era la pantalla, lo hemos podido solventar simplemente cambiando un fusible que tenía internamente la pantalla. Y hemos reparado todo el tema de cableado que había en la instalación. Es cierto que desde que hemos reparado todo el tema de cableado, gran parte de todos los problemas que tenían han desaparecido. Pero existen todavía problemas en la instalación. Esto ya lo que nos cabe suponer es que también hay problemas de programación, es decir, que inicialmente no se hizo bien la programación del proyecto y por tanto vamos a ofertar o vamos a ahora al cliente a darle un presupuesto nuevo para lo que es la reprogramación de todos los componentes del proyecto. A mí en este tipo de proyectos, en estos casos, prefiero más hacer el proyecto nuevo de reprogramación, hacer un proyecto o ir a mirar aparato por aparato y modificar lo que vea raro. ¿Por qué? Porque si se me escapa algo, después el cliente te va a volver a llamar a decirte que, oye, que estuviste aquí reprogramando el proyecto, pero sigue estando mal, o hay algo que no has hecho bien, y a lo mejor es algo que a ti se te ha escapado porque el proyecto anterior lo tenía mal. Y para no dar la imagen de que el cliente te esté llamando continuamente y estés yendo y viniendo, por lo mejor en estos casos, y más con lo que hemos visto de este proyecto, lo mejor es, te oferto reprogramación completa de todo el proyecto nuevo de todo ETS, para asegurarnos de que de que todos los dispositivos van a funcionar perfectamente. Esto es un caso excepcional, por así decirlo, porque me ha pasado en muchísimas instalaciones, en el 90% de los casos, que después de recablear o de hacer bien la instalación eléctrica, se solventan todos este tipo de problemas. ¿Por qué? Pues porque inicialmente hubo un buen integrador que hizo un buen proyecto de KNX, programó bien los dispositivos, pero luego cuando se hizo el montaje y la instalación, pues el instalador no lo hizo de manera adecuada y por consiguiente la instalación no funcionó. Entonces, en primer lugar, cuando os pase algo similar como lo que habéis visto aquí, siempre, solo y exclusivamente tocamos instalación y cableado. Reparamos instalación y cableado. Si una vez hecho eso no se solventa el problema, es cuando le metemos mano a la reprogramación de los dispositivos, ¿ok? Así que nada, bueno, espero que os haya gustado este tutorial. Es el día a día de lo que nos encontramos aquí en KNX, en nuestra oficina, ¿de acuerdo? Nos vemos el lunes que viene en el siguiente tuto y espero bueno, que os haya gustado este tutorial y os haya enseñado a ver más de cerca dentro de lo que es las instalaciones mal ejecutadas de KNX. Así que nada, nos vemos el lunes que viene. Chao.